Buenas tardes, un miércoles más de Fisio 101, un programa de fisioterapeutas para fisioterapeutas. ¿Qué vamos a abordar hoy? El programa dermatofuncional. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la dermatofuncional? ¿Realmente es meramente estético o por qué se llama dermatofuncional? Un miércoles más de Fisio 101. Comenzamos. Pues bueno, ya estamos aquí en otro miércoles más de Fisio 101. Yo aquí, ya saben, utilizando la careta porque pues desafortunadamente hay que salir a trabajar. Y bueno, estoy en un espacio que no es público, pero bueno, estoy como muy aislado. Pero bueno, de todas formas, es un requerimiento estar con nuestro cubrebocas, ya sabes, hay que estarnos protegiendo, de verdad hay que cuidarnos mucho. Somos profesionales de salud, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros pacientes y bueno, definitivamente, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema, pues, no diferente, pero algo que está muy en boga, que es justo la fisioterapia dermatofuncional. Entonces, nos acompaña una súper experta, una súper fisioterapeuta, ya lleva varios tiempos recorrido, ya varios cursos de formación en esta parte de la dermatofuncional, que justamente va a estar o está aquí con nosotros justo para presentarnos y ver qué es lo que pasa, qué tanto involucra esta parte de la fisioterapia dermatofuncional. Ella es Dafne Galicia Garfias, ella es licenciada en fisioterapia, entonces no sé si por ahí pudiesen ponernos a Dafne. Hola Dafne, bienvenida. Hola, Uriel, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un Muy gusto bien, pues estar mira, aquí. muy bien, yo aquí con mi cubrebocas. Les voy a contar una anécdota. La verdad es que Dafne es mi fisioterapeuta dermatofuncional de confianza, ¿no? Entonces, si por ahí tengo por unas cosillas, la verdad es que yo soy muy meticuloso, la verdad, para someterme a algo o con alguien, y la verdad es que, pues Dafne, por eso siempre le he dicho, es mi fisioterapeuta dermatofuncional de cabecera, y justamente por eso es que la invité, porque creo que es una persona que sabe muchísimo, se ha preparado bastante, y la verdad es que hasta yo he visto cambios en mí, pero bueno, justo vamos a empezar el programa, vamos a empezar viendo qué es la dermatofuncional. Entonces, no sé si quieras, Jaime, ponernos la presentación de Dafne y que nos empieces a contar justo ay, perdónenme, ahí estoy, ¿me veo? ¿Sí? ¿Ya quedó mejor o no? Hola. ¿O me ven de lado? Ok, bueno, entonces lo dejo así. Entonces, ¿qué pasa con la dermatofuncional, Dafne? Cuéntanos, ¿qué es la dermatofuncional? Hemos visto que está como muy en boga, hay muchas personas que hoy por hoy están en este rubro de la dermatofuncional, pero ¿qué involucra la fisioterapia dermatofuncional? ¿Por qué está teniendo tanta importancia o está en boga esta área de la fisioterapia? Fíjate, Uriel, que dentro de las áreas, por lo menos de la fisioterapia, tú no me dejarás mentir, cuando hemos hablado de todas las oportunidades o de todo el arsenal terapéutico que tenemos disponible para tratar a un paciente, de repente los métodos que te comento no te dejan de sorprender. Y la realidad es que esta área de especialización de la fisioterapia ha venido cobrando un valor muy importante porque a lo largo del tiempo en lo que nosotros, o por lo menos yo me he especializado, cada vez encuentro como mucha más técnica que como lo dice en su nombre, nos permite trabajar con la función del paciente. La realidad, no sé, digo, si me pueden ir apoyando un poquito con la presentación, Jaime, muchas gracias, es que pues de inicio todos pensamos que en el área de dermatofuncional vamos a tener solamente tratamientos enfocados con el área estética, con la apariencia, con verte bonito. Y bueno, digo, ¿a quién no le gusta verse bien, no? ¿Quién no, pues busca una manita de gato, literal, busca una u otra técnica para corregir un poco o mejorar su apariencia? Y parte de la historia de la fisioterapia dermatofuncional tiene que ver con esta rama estética, ¿sale? Esta rama estética tiene como sus orígenes, por así decirlo, justamente en esta área, ¿no? En que fue enfocado de una forma no funcional,
no clínica, si lo quieres ver así, sino como una actividad meramente, como decíamos, para verse bien. Sin embargo, resulta que, pues gracias a que lo toman o lo retoman fisioterapeutas, es que se puede encontrar el beneficio no solamente en la apariencia física, sino el beneficio, como dijimos, en las áreas funcionales que involucran a esta especialización para poder mejorar la calidad de vida de una persona, la funcionalidad. Entonces, hay que decir que gracias a este tipo de investigaciones y de ese tipo de profesionales que comenzaron a hacer como una búsqueda, una investigación, a documentar sobre lo que estaba ocurriendo con la intervención de un fisioterapeuta tras un tratamiento estético, por así decirlo, los resultados siempre eran mejores. Ahora, en otros momentos ocurrió que se encontraba que después de un procedimiento estético, donde la persona buscaba como tal mejorar su apariencia, tenía más aspectos en contra, más secuelas que lo que buscaba mejorar. Entonces, precisamente de ahí nace como tal la fisioterapia estética, que en algún momento fue conocido así. Sus antecedentes vienen, por ejemplo, de Brasil particularmente, donde se comenzó a desarrollar esta área. Esta área particularmente, ahí comenzó con el auge. La verdad es que actualmente Brasil sigue siendo como pionero en este tipo de tratamientos que mejoran no solo la estética, sino la funcionalidad de un paciente. Y de ahí, otros países latinoamericanos como Argentina, como Chile y actualmente México, lo podemos decir así, se han involucrado ampliamente en este tipo de especialización. ¿Qué involucra como tal la fisioterapia dermatofuncional? Bueno, gracias. Como les decía, en el ámbito fisioterapéutico en general, ninguna de nuestras ramas o ninguna de nuestras áreas particularmente tiene que ser tomada a la ligera. Hay que recordar que cada especialidad de la fisioterapia no es ni una técnica, no es un curso, es como tal una área de especialización. En este caso, la fisioterapia dermatofuncional tiene ese punto, ser un área especializada dentro de la fisioterapia que mediante el apoyo científico, mediante investigación, resultados, evidencia como tal, se ha distinguido por trabajar con el sistema tegumentario, con todas las estructuras que lo abarcan. Hablemos de la piel, con sus capas, pelo, uñas, glándulas, todo esto es un área que está incluida dentro del sistema tegumentario y que por lo tanto es una competencia para el área de la fisioterapia dermatofuncional. Vamos a buscar trabajar con estas áreas y con las afectaciones que pudieron haber venido secundariamente de algún tipo de tratamiento o patología. Nuestros objetivos al trabajar con la fisioterapia dermatofuncional van a ser conservar el estado de salud, obviamente, mejorarlo, irnos hacia el área funcional, que es lo que nos compete a nosotros fisioterapeutas, fijarnos también en los ámbitos de calidad de vida, porque en muchas ocasiones dejamos de lado que alteraciones o disfunciones que nosotros, digamos, ¿no?, la gente alrededor pudiera considerar algo simple, representan una secuela grave para la persona, representan un impedimento importante para poderse integrar nuevamente a sus actividades, al medio de participación en el que tenían. Entonces, estas alteraciones estéticas que nosotros estamos viendo, aunque a lo mejor no tengan una relación directa con la función, podría ser, porque la mayoría de los casos sí lo hay, aunque no pudieran tener una relación tan directa como podríamos pensar, en el momento en que detienen a una persona de salir a pasear, de ir a la playa y mostrarse en traje de baño, de no poder completar un movimiento porque tiene una cicatriz que tuvo un proceso patológico previo en su cierre y ahora limita la mecánica de movimiento, ya tiene como tal una afectación y fuerte como tal en la calidad de vida de la persona. Por eso, oye, Dafne, preguntita así rapidísimo. Entonces, claro, este concepto de dermatofuncional, es decir, como más funcional, ¿se refiere a cuestiones como de participación social, como de realizar actividades, o sea, más en ese rubro?
No, O también, más bien como que estoy tratando como de entender este concepto de funcional. O sea, sí ya nos dijiste como esta parte de cuando va a la playa y que a lo mejor no se quiere mostrar porque pues, tiene una cicatriz, etcétera. Va más por el rollo, por ejemplo, traspolándolo desde un ámbito CIF, más en el rollo de la participación o también puede llegar a involucrar desde, por ejemplo, estructura y función y actividad. claro, también incluye, y es como que la primera afectación. Los que están familiarizados precisamente con CIF saben que al momento de hacer nosotros nuestra evaluación, determinar estos dominios que tiene la CIF, encontramos la primera afectación sobre el tegumento, ¿sale? Ya sea sobre piel, por ejemplo, ya sea sobre otro tipo de estructuras como podría ser el pelo, como podrían ser glándulas, que son parte del sistema tegumentario. Sí hay una repercusión muy importante sobre el grado de participación en este dominio, pero el principal afectado va a ser la estructura y función. En este caso, pues la piel, que es como que lo que generalmente solemos ver mucho más, la piel y todo el proceso que lleva en cuanto a su recuperación y en cuanto a las funciones que tiene, de ser un órgano protector, de ser un elemento que sintetiza vitaminas, que desecha elementos que el cuerpo ya no necesita. Desde ese punto ya tenemos una afectación. Entonces, la fisioterapia dermatofuncional se va a encargar precisamente de eso, como lo dice su nombre, de evaluar la estructura, en este caso, la parte específica del sistema tegumentario que esté afectado, y posteriormente tratar de volver a establecer la función que se ha perdido, que está deficiente, o buscar alternativas para que pueda volver a lo que era previo a una lesión. Ok, déjame entender como un poco más este concepto y lo voy a traspolar yo creo que tal vez a otras áreas también de la fisioterapia, ¿no? De repente bueno, muchos sabemos que el fisioterapeuta trabaja mucho con las cicatrices, a veces quirúrgicas, etcétera, pero ya viéndolo desde un punto de vista tal vez muchísimo más específico, pensemos en un paciente deportista que ha sido sometido a una cirugía, ¿no? Seguramente el fisioterapeuta en algún punto va a trabajar la cicatriz, o bueno, no sé, corrígeme, ¿podría haber una diferencia entre trabajar una cicatriz, un especialista en fisioterapia dermatofuncional, que un fisioterapeuta deportivo, por ejemplo? Sí, sí la hay porque necesitamos comprender, por ejemplo, los procesos de cicatrización de los diferentes tipos de tejido que tenemos. La realidad es que un fisio deportivo pues se va a encargar de darle la potencia a ese deportista, de reincorporarlo lo más posible. Y aquí es lo padre de la fisioterapia, lo que siempre trato yo, por ejemplo, de compartir con mis compañeros, con mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Somos un equipo de trabajo. Entonces, estar en un equipo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario es importantísimo porque el beneficio es particularmente para el paciente. A lo mejor, como base, todos como fisioterapeutas compartimos como conocimientos básicos, ¿no? Yo sobre deportiva, alguien más sobre dermato. Sin embargo, el punto está en saber, por ejemplo, pues mis limitaciones en cuanto al tratamiento, ¿no? O saber en muchas ocasiones el comportamiento como tal de estos elementos tegumentarios para poder brindar un tratamiento más óptimo, incluso hasta en la dosificación de ejercicio, porque particularmente hablando de este caso, pues un deportista está acostumbrado a llevar entrenamientos de alto rendimiento, cargas excesivas en ciertas zonas. Pensemos que esa cicatriz esté en una zona de alta demanda mecánica. En apariencia, pues el tejido está cerrado, pero vamos a tener, por ejemplo, que en muchas ocasiones esa demanda mecánica que tiene, si no conocemos el proceso que lleva, por ejemplo, el cierre de una herida, el proceso de curación, pues puedo yo someter a mi tejido a una tensión, a una demanda excesiva y dañar o provocar, por ejemplo, un proceso de cicatrización patológico. Entonces, y es que, ¿sabes qué? Creo que, perdón. Bueno, no, si quieres sigue y ahorita yo te hago la pregunta. Entonces, digo, por ese punto es importante trabajar en equipo, ¿no? Porque muy particularmente se establecerán objetivos para el paciente deportista en cuanto a actividades, en cuanto a participación, y a veces podemos sin querer, porque nos pasa, incluso es un ejemplo que pongo mucho con mis estudiantes, por ejemplo, cuando voy a aplicar tan simple una compresa, ¿te fijas cómo está la piel? Ya pegaste un electrodo, la piel está bien, está reseca, el grosor, ¿hay algún signo que te indique que algo está pasando, por ejemplo, en la zona o que te dé referencias específicas del tejido?
muchas veces por mucho tiempo lo hicimos mecánicamente. Entonces, algo así puede pasar cuando intervenimos a un paciente. Olvidamos esos puntos que, como te digo, son trabajo en equipo al fin y al cabo. Entonces, sí podemos trabajar así juntos a la par y lograr, por ejemplo, un abordaje integral de ese punto. No centrarnos solo en un masaje, por ejemplo, ¿no? Sobre la cicatriz, sobre la piel. Sabemos que el músculo, que el elemento de tejido conjuntivo que haya sido intervenido va a tener también un proceso de cicatrización. Entonces, no es lo mismo una cicatrización muscular, una cicatrización en el tendón, una cicatrización en la piel. Entonces, por eso es que tendríamos que tomar como hacer un paréntesis, una pausa en el tratamiento que se está dictando para ver si es necesaria la intervención de alguien más para apoyarme en el plan de tratamiento que estoy dictando. Y ¿sabes qué? Creo que aquí justamente cobra sentido esta parte, ya me llegó como más, ya me llegó a la luz en esta parte de lo funcional. Te voy a contar un caso que yo conocí, no fue abordado por mí, pero sí de alguien que yo conocí. Esta era una chica que hacía, incluso hasta fue a los Juegos Centroamericanos, o sea, ya en un nivel competitivo grande. Se dedicaba al tiro con arco. Un día esta chica se va a Cuernavaca, tiene un accidente, tiene una fractura expuesta del fémur. Entonces, pues a lo mejor para muchas de las actividades, pues sí tuvo como repercusiones, pero la repercusión más grande fue a la hora de empezar a agarrar el arco y empezar a tirar. Porque justamente aunque trabajaron, sabes, como esta parte del masaje, de los rangos de movimiento, de la fuerza, todo ese proceso de rehabilitación ya no fue igual. Y la misma paciente lo decía, ya no está siendo como tan preciso la forma en como yo agarro el arco y la forma. Y de hecho, el problema más grande fue la retracción porque empezó a generar una cicatrización queloide. Bueno, que de forma queloide. Entonces, eso cambió todo. O sea, cambió incluso hasta el gesto deportivo, que para un deporte de precisión tal, realmente sí puede llegar pues sí, a repercutir demasiado entre mover y mover, porque a veces son hasta milímetros, el mover el arco para que justamente pueda insertar y ganar los puntos de su propio deporte. Entonces, sí creo que y aquí es donde creo que cobra muchísimo más fuerza este concepto de realmente funcional, ¿no? Correcto, y también sí. tenemos otros casos, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, no quiere decir que el tratamiento que ella haya recibido haya sido un tratamiento malo. O sea, fue un tratamiento incompleto. Es a lo que vamos, ¿no? Jamás, por lo menos es como algo que yo siempre digo, ¿no? Nuestra área siempre tiene que ser para crecer, ¿no? Para aportar y en beneficio del paciente. Su tratamiento seguramente no fue malo, pero se olvidaron factores importantes que participan en la mecánica de su actividad, en la biomecánica de su actividad. El olvidar, pues, que la piel suele retraerse, que a lo mejor genéticamente existían condiciones que podían provocar esa cicatrización. Jamás a lo mejor lo pensó. Por ejemplo, ella como paciente, el mismo fisioterapeuta que la estaba atendiendo. Y recalco, no es que el fisio haya hecho algo malo, sino que se nos olvidó tomar en cuenta que pues nuestro cuerpo trabaja como un todo. Y la zona no solamente es pues un hueso, un músculo, una fascia, sino también pues elementos del sistema tegumentario muy, muy importantes. Justamente en ese punto es como donde buscamos intervenir o donde buscamos en la fisiodermatofuncional hacer como ruido, ¿sí? El que se dé a conocer qué se puede hacer, porque en muchas ocasiones decíamos se limita el tratamiento, busca un fisio deportivo, busca un fisio, no sé, por ejemplo, que se especialice en neuro, que tenga sus áreas particulares, ¿no? Un fisio de piso pélvico, cuando la piel, el sistema tegumentario, está en todo nuestro cuerpo, o sea, digo, el componente básico, el colágeno, lo tenemos ahí. Entonces, inflamación, cicatrización, periodos de recuperación van a ser constantes. Así que, sí o sí, tiene que haber la participación de alguien experto en esa área. Ok, bueno, entonces, ya te voy a dejar un poquitito que hables más como de lo tuyo. Entonces, si quieres, ahora sí ya vamos más como, platícanos más de la fisioterapia dermatofuncional y pues todo lo que esto involucra. Claro, pasamos a la siguiente diapo, Jaime, porfa. Justamente es como de repente pensar en dónde se puede involucrar un fisio, ¿no? Un fisio especialista en el área dermatofuncional. La realidad es que, como estábamos mencionando con Uriel, las afectaciones y alteraciones que veamos y no veamos de la piel, del tegumento y de tejidos que tengan este proceso de cicatrización son como el área grande
donde nosotros vamos a abordar. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos campos extenuantes de tratamiento donde en muchas ocasiones no se sabe que el fisio puede participar. Por ejemplo, pasamos a la siguiente, por favor. Estas son algunas áreas, las más importantes, donde un fisio especialista en el área dermatofuncional puede trabajar. Estas áreas, como ustedes están viendo, incluyen la participación de otras especialidades médicas. Son áreas donde el fisio complementa un tratamiento tomando en cuenta los procesos de recuperación que tiene el cuerpo. Como tal, aunque ustedes están viendo una lista, hay funciones reparadoras y estéticas. Esa es la realidad. Nosotros podemos, como decíamos, intervenir directamente en la recuperación de un tejido, en la recuperación de la función de ese tejido, de esa estructura, y posteriormente lo que tiene que ver con la reincorporación a actividades y a participación. Sin embargo, también me puedo encontrar que realmente esa alteración que está presentando mi paciente ya no presenta funcionalmente, que es en lo que estamos hablando, un grado de limitación. ¿Qué viene ahora? Pues sí, si hay una parte que pudiera parecer estética. Sin embargo, en estas áreas estéticas y también en las áreas que tienen que ver con la clínica y con la reparación de tejidos, vamos a tener que el manejo o las herramientas que nosotros tenemos para intervenir son herramientas que están dictadas o que están hechas para el trabajo o para el uso por un fisioterapeuta. Agentes físicos, electromagnéticos, mecánicos, térmicos, donde es necesario que se sepa la interacción que va a tener con el tejido biológico, no porque sea un aparato, un masaje, un vendaje, va a ser aplicado al ahí se va. Esto tiene que llevar, como estamos diciendo, pues un razonamiento clínico. Estas áreas precisamente son las áreas en las que más ha cobrado auge en su intervención la fisioterapia dermatofuncional. Áreas que tienen que ver con la preparación previa a una cirugía, que son cirugías correctivas o cirugías estéticas, sí, pero que al sanar, por así decirlo, involucran la curación de un tejido donde vamos a encontrar signos y síntomas. Esa es la diferencia, que a pesar de que puede ser un área estética o estoy trabajando con un profesional que se dedica a esta área, yo como fisio encuentro o evalúo un tejido que presenta alteraciones y tiene una respuesta que voy a estar notando y que voy a tener que evaluar. Tienen clínica, por así decirlo. Entonces, si tiene clínica, si tiene signos y síntomas, es un área en la que yo puedo intervenir, ¿ok? Cirugías, decíamos, plásticas, bariátricas, pre y post, porque es importante que el tejido vaya lo más sano posible a una intervención para mejorar o apoyar el proceso de curación y posteriormente, por ejemplo, en la intervención de las demás áreas, ¿no? Angiología y linfología, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con alteraciones en la circulación venosa, circulación linfática, áreas especiales de la dermatología, algún tipo de alteración particular que se dé sobre el tegumento, piel generalmente es lo más notorio. Áreas que sí, como decíamos, tienen que ver con la estética, con verse bien, con la aplicación de elementos para mejorar esa apariencia o con la aplicación de algún tipo de fármaco indicado por el especialista en dermatología para apoyar la condición o la regeneración de ese tejido. También, por ejemplo, en el área de endocrinología, cuando trabajamos con glándulas, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con hiperhidrosis o algún tipo de secreción que esté abundando en el cuerpo, también es un punto de interacción para el fisio. Quemaduras, cierres de heridas, son como lo más amplio en lo que la fisio dermatofuncional ha intervenido. Y como les decía, este punto tiene que ver con tener funciones reparadoras y estéticas. Es decir, hay de las dos. Jamás me voy a limitar como a solo un elemento de participación, ni, por ejemplo, a que solamente sea algo bonito, ¿no? Tenemos que buscar ambos porque, como les decía, si hay signos y síntomas, seguramente hay un disturbio adentro, en el tejido, y va a ser necesario
que haya una intervención terapéutica para mejorar esta condición. Siguiente, por favor. De repente nos quedamos como que cortos en pensar qué tanto podríamos intervenir. Y la realidad es que, por ejemplo, este tipo de área reparadora que tenemos en la fisiodermatofuncional es un área bastante amplia y podría yo decirlo con subespecialidad, así de intenso, de tanto que podemos trabajar con ella y de tanto material y de tantas alteraciones, también decirlo, ¿no? Tantas complicaciones que pueden existir. El hecho, por ejemplo, de encontrar tejidos con daño, ya sea por algún tipo de úlcera, una quemadura, afectaciones en la cicatrización, nos va a hacer buscar herramientas que nos permitan, por ejemplo, para determinar qué es lo que está pasando, hacer una evaluación correcta, por ejemplo, prevenir o prever las secuelas que pudiera tener algún tipo de estas alteraciones, como las que ven en la imagen, limitar las afectaciones funcionales que pudiera tener el paciente, buscar, por ejemplo, pues todos los signos y síntomas que se pudieran relacionar, por ejemplo, el edema, el evitar estar desbridando, el evitar que haya un cierre con dehiscencia, todo este tipo de evaluación la tiene que hacer el fisio dermatofuncional y en algunos casos ya tenemos, como les decía, la subespecialización, por así decirlo, ¿no? Alguien que se especialice o que sea un dermatofuncional, pero también esté dentro del área vascular, que esté, por ejemplo, en el área oncológica, donde van a presentar este tipo de alteraciones. ¿Qué se busca o qué queremos? Pues al fin y al cabo es que el paciente recupere la función, recupere su autonomía, porque aquí no es como el decir que le dé pena salir. Literal necesita que esa estructura esté funcionando, que esa estructura esté protegida, que deje de tener sangrado, que deje de tener herida, que deje de tener dolor. A lo mejor en ese momento un paciente con cualquiera de estas características, por ejemplo en las imágenes, las que están arriba, la quemadura o la úlcera, a lo mejor en ese momento que lo está padeciendo, lo último que va a pensar es en decir, pues quiero salir, quiero que se vea bonito, ¿no? Quiero que cierre, quiero que ya no esté como sufriendo en ese tipo de alteraciones. Esto es lo que nosotros vamos a buscar trabajar, ¿sale? Hay que tomar en cuenta, chicos, que, perdón, chicos, generalmente me doy con el rollo de mis alumnos, perdón. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, este tipo de intervenciones es parte del tratamiento multidisciplinario que va a tener un paciente. Recordar que nosotros como fisioterapeutas hacemos un diagnóstico funcional, ¿sale? Un diagnóstico que va apoyado del uso de la CIF, donde establecemos nuestros dominios, estructura, función, actividades y participación. No me voy a meter en rollo de darle un nombre con apellido a este tipo de alteraciones, porque el que está capacitado para hacerlo es solamente el médico, en este caso, el especialista en dermatología. Sin embargo, es un trabajo en conjunto poder evaluar para realizar un tratamiento, saber cómo se comporta clínicamente este tipo de afectaciones, el que yo sepa particularmente qué agentes físicos o qué técnicas manuales puedo usar para mejorar la calidad del tejido y en algunos casos, por ejemplo, ya intervenir con la aplicación, la supervisión en la aplicación de algún, por ejemplo, algún cosmecéutico, alguna sustancia que me favorezca la reparación, además de lo que yo puedo manejar dentro de la gama de agentes físicos. Pero como les digo, siempre en un equipo multidisciplinario. ¿Me ayudas con la siguiente? También, por ejemplo, ahorita vimos como que el área vascular, por así decirlo, el área que tiene que ver con el cierre de heridas. Sin embargo, también dentro del área de la fisioterapia dermatofuncional tenemos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación, como decíamos, de cirugías. Este punto es como que bastante importante porque la intervención que podemos tener es súper amplia. Desde el preoperatorio, el transoperatorio, es decir, el paciente casi saliendo del cuarto de cirugía y después un tratamiento postoperatorio.
La realidad es que, como comentamos hace ratito, en muchas ocasiones pudiéramos pensar que este tipo de afectaciones, como el que estamos viendo ahorita, o el tratamiento que va a recibir esa persona en su cuerpo, es un tratamiento meramente estético, meramente para que se vea bonito y recupere la figura, ¿no? En muchas ocasiones nos limitamos a pensar en eso. Sin embargo, dejando el rollo el por qué lo está haciendo el paciente, yo tengo que tomar en cuenta que va a sufrir una intervención, que va a ir a cirugía, que van a traumatizar el tejido, que el tejido se puede lesionar. Y entonces va a haber un camino largo entre cómo entró a la cirugía para que después sea de alta y veamos el resultado de la derecha, por ejemplo. Hay un camino muy largo. ¿Qué pasa? Pasamos a la siguiente, porfis. Pues que en ese ir a la obtención de resultados, yo puedo encontrarme trastornos en el tejido, disfunciones en la piel que me pueden generar la limitación. Vean que el objetivo del paciente en esa cirugía, pues era verse bien, era definir una figura, quitarse exceso de piel después de un tratamiento que haya tenido que ver con bajar de peso y demás. Perdón. Pero el camino para llegar a su recuperación fue bastante largo. El hecho de tener este tipo de alteraciones o complicaciones es donde nosotros podemos intervenir. Bruno. Perdón. Les decía, este punto es donde nosotros vamos a intervenir porque las complicaciones van a ser o pueden estar presentes. Desde que la cicatriz no cierre bien, desde tener una cicatriz bastante grande, que el tejido pueda estar edematizado, fibrosado, perdón, hasta que pueda tener, por ejemplo, algún tipo de adherencia al tejido. Esto generalmente, pues no lo vemos, siempre vemos como el antes y el después muy bonito. Sin embargo, en este punto de un tratamiento estético, nosotros vamos a buscar la función y vamos a buscar la recuperación del tejido. Decíamos hace ratito, si hay signos, si hay síntomas de algún tipo de alteración, pues necesario que se evalúe, necesario que tenga un tratamiento para poder mejorar la calidad de la piel y la funcionalidad de la zona. Perdón. Entonces, en este punto, como decía, es necesario que nosotros brindemos información previamente a los cirujanos, por ejemplo, porque en muchas ocasiones se deja este tipo de tratamientos a personal de cosmetología. Y no quiere decir que sea como personas equivocadas en el uso de este tipo de tratamientos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no estamos buscando el objetivo de embellecer la zona, sino de recuperar la actividad o la función que tenía el tejido. He ahí la diferencia. No quiere decir que un cosmetólogo no sea necesario o que no puede participar como tal, pero ahí está lo que nos hace ser como diferentes y por qué decir, me toca a mí atender a ese paciente y después te lo envío a ti, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a buscar la recuperación, no a buscar como tal el que se vea bonito. Este tipo de cirugías, de tratamientos que va a requerir el paciente, van a intervenir directamente con la recuperación del tejido. Pueden ver, por ejemplo, en este tipo de cirugías que como tal implican el retiro de tejido, reconstruir ciertas zonas, pues el paciente va a poder tener buena evolución dependiendo del manejo que tenga previo a la cirugía, durante la cirugía y al término de esta. Al término y hasta que sea dado de alta con un tejido funcional, con un tejido que no esté adherido, que no presente edema, que no esté fibrosado, que le permita rangos de movimiento amplios. Entonces, a lo mejor yo no voy a tener, por ejemplo, la especialidad deportiva, como mencionamos hace ratito con Uriel, pero sí voy a tener la oportunidad de decir, bueno, ya está la piel, ya está lista, ya trabajé un poco con de actividad y contracciones musculares para que no se me quedara apagado mi paciente, paso al siguiente nivel, ¿no? Paso con quien lo va a entrenar, paso con el siguiente objetivo del tratamiento rehabilitatorio.
En estos puntos, evitar, por ejemplo, complicaciones secundarias a las cirugías es bastante importante y predominante al momento de establecer objetivos de tratamiento. En muchas ocasiones, por ejemplo, y esa es otra área en la que nos podemos concentrar dentro de la fisioterapia dermatofuncional, nosotros llegamos a encontrar, por ejemplo, secuelas después de una cirugía, después de algún tipo de intervención, que nada tenían que ver con la piel, por ejemplo, ¿no? Pensemos en la resección de algún tipo de ganglios linfáticos. Aquí estamos viendo imágenes a nivel de extremidades inferiores, pero imaginen lo mismo a nivel de brazos. En mujeres con resección de ganglios por algún tipo de cáncer, ¿sí? Nosotros, pues ya si la vemos, pensamos que ya perdió, ¿no? Ya perdió estéticamente, ya perdió una parte de su cuerpo. ¿Ahora qué viene? Ya yo no puedo, por ejemplo, poner un seno como fisio, a lo mejor hay una reconstrucción diferente por el especialista después, pero ¿cómo está llegando mi paciente? Vamos a encontrar, por ejemplo, severa limitación en la movilidad, edema a más no poder, en algunos casos linfedema, hacer como la distinción, no es lo mismo el edema y el linfedema. El tratamiento y el abordaje no va a ser el mismo tampoco. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esas secuelas. Aquí, como yo les decía, nos estamos yendo sobre áreas diferentes de especialización dentro de la fisiodermatofuncional. Es importante que sepamos que no todo lo vamos a poder hacer nosotros, ¿eh? Decíamos, es un equipo multidisciplinario. Necesitamos que el fisio como tal determine hasta qué grado puede participar y dicte un tratamiento especializado, ¿sale? Bien especializado para hacer un diagnóstico funcional, hacer un diagnóstico que vaya encaminado a recuperar la función. En el caso... Oye, Daf, perdón. Claro, Uriel. ¿Te hacemos las preguntas al final o te puedo ir interrumpiendo? Porque el público está haciendo está haciendo preguntas como muy específicas. Entonces no sé si las contestamos al final o las vamos haciendo ahora. Yo creo que las podemos ir haciendo desde ahorita porque a lo mejor me suelto yo hablando y me acomo el tiempo. Mejor de una vez. Ok, bueno, si quieres lo vamos abordando de una vez. Una de las preguntas, bueno, hay felicitaciones, que muy buena tu ponencia, muy bueno el programa. Preguntan de qué parte de México son o de qué parte de México eres, quiero pensar. Esa es una. Otra que me llamó mucho la atención es que si se necesita o se requiere de un equipo o de un equipo en especial para trabajar la dermatofuncional. Yo creo que los agentes físicos, me encantan a mí los agentes físicos, pero creo que lo primero que necesita un fisio en dermatofuncional y un fisio en general es utilizar siempre su cerebro, utilizar siempre su mente, utilizar todos los conocimientos que llevamos, tanto de la formación escolar como en la capacitación profesional que vamos teniendo, para poder definir como tal qué es lo que necesita mi paciente. Un equipo te puede servir para un paciente, así, nada más, y vas a necesitar otro para otro, a lo mejor, si nos ponemos como muy específicos de qué necesito, ¿no? No hay uno para todos. La realidad es que los agentes físicos dosificados, sabiéndolos dosificar, o sea, nos van a servir como para muchas cosas. ¿Qué tipo de agentes físicos son los que se pueden utilizar en dermatofuncional? Agentes físicos, por ejemplo, térmicos como tal, el uso de calor profundo, altas frecuencias, por ejemplo, que ayudan con el cambio a nivel celular, que activan proteínas de shock térmico, que son las que nos permiten hacer ese cambio como tal en los elementos celulares de los fibroblastos para generar colágeno que madure, colágeno que se vea bonito, que me cierre una herida, por ejemplo, ¿no? Entonces, un agente de calor profundo, por ejemplo, lo voy a dejar como que en esa generalidad, ¿no? Calor profundo, alta frecuencia, de ahí, por ejemplo, podemos pensar en muchas cositas, ¿no? A lo mejor los que manejan como agentes. Podría ser que en la experiencia de muchos, el agente físico, un equipo, sea lo ideal, pero puedo decirte de otros fisios que se relacionan con el área dermatofuncional, que cuidan, por ejemplo, del cierre de heridas, que abordan el manejo de edema y prefieren no usar, por ejemplo,
un agente físico. Se centran, por ejemplo, por un agente mecánico. Trabajan con compresión, con ejercicio. Entonces, el mejor agente físico es eso me lo estoy robando de otra fisio dermatofuncional y con especialidad en oncología, la licenciada Lidia Denis, que es buenísima en su área, en el área que tiene que ver con oncología. Y eso lo dijo en algún momento ella en alguna capacitación que pude participar, donde el mejor agente físico para tu paciente es el que necesita. Así, o sea, no te voy a decir en específico uno, porque en tu valoración vas a dictaminar qué tiene ese paciente, qué quieres mejorar. Entonces, en ese punto, por ejemplo, es como tienes como mucha variedad para poder utilizar. Entonces, ajá, perdón, bueno, sigue. Digo, desde, por ejemplo, el uso de diatermia, radiofrecuencia, por ejemplo, hasta pues, lo más básico, un ultrasonido. A lo mejor yo no tengo para un equipo tan caro, tan novedoso, pero sí tengo un ultrasonido. Hasta el mismo ultrasonido bien dosificado me va a ayudar a trabajar a lo mejor en proporciones de tiempo más largas, pero me va a servir para poder hacerlo. El punto es saber en qué grado logro yo esa interacción. Entonces, aquí la clave es justamente el razonamiento clínico y los recursos que tú conozcas, ¿no? O sea, que perfectamente pueden ser agentes físicos tal vez no tan complejos, ¿no? Que seguramente pienso que en la dermatofuncional hay desde los más simples o los más conocidos o los más difundidos hasta unos que son más específicos y pues me imagino que aparatología también. Claro, también, justamente eso, por ejemplo, ¿no? Y dependerá mucho, por ejemplo, el lugar donde estés, las marcas que estén accesibles, incluso dentro de las mismas marcas, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, dentro de equipos, los equipos muy, muy buenos en fisioterapia en general, tienen su área, por ejemplo, su área como general, su área para orto y su área dermatofuncional. Comparamos equipos y tiene casi lo mismo. Nada más que pues los costos difieren mucho, por ejemplo. Entonces, pues ahí entra como que lo que tú tienes a tu alcance, qué tanto puedes como solventar en ese punto, qué tanto lo vas a explotar, porque pues a lo mejor nos acabamos nuestro capital y aún no tenemos dónde utilizar ese agente físico, cuando con otras formas más sencillas puedo utilizarlos yo, por ejemplo. Y por ejemplo, ve, aquí tenemos una pregunta de Jessie Garibo. Ella dice, ¿qué consideraciones existen para trabajar con agentes físicos en alguna úlcera o herida en un paciente con diabetes? Pues necesitamos saber la historia clínica del paciente. Necesitamos saber con qué herramientas cuenta él para poder seguir como tal las instrucciones, ¿no? Es como las instrucciones terapéuticas. El hecho de no tener una red de apoyo incluso pudiera limitar muchísimo el tratamiento que pudiéramos tener. Entonces, como decíamos hace ratito, la participación de todo un equipo multidisciplinario va a ser importante, porque justamente con ellos vamos a decidir qué es lo que puede tener y qué es lo que no puede. Lo básico, tenemos que revisar las enfermedades crónico-degenerativas que tiene, alteraciones en la circulación. Seguramente ya al tener un tipo de estas complicaciones es porque existen y entonces necesitamos saber nutricionalmente de qué formas podemos intervenir, por ejemplo. Entonces, el tipo de piel que tiene, todo lo que tiene disponible para poder ayudarlo, lo necesitamos saber y va a ser como sí te puedo dar esto, me espero, te doy algo más leve, te enseño a limpiar tu herida, por ejemplo. A veces son desde cuestiones de higiene y cambios de posición, por ejemplo. Okay, cosas que aquí estamos como de ladito. Sacil Piña te manda felicitaciones y aparte te pregunta, ¿cuál es tu medio físico favorito? Ay, bueno, la licenciada Sacil es una gran fisioterapeuta y súper experta en área dermatofuncional, maestraza así. Para mí, el agente que de verdad creo yo con mayor versatilidad, pues tiene que ver con el calor y es la radiofrecuencia. Yo mi equipo de radiofrecuencia lo cuido, lo amo porque puedo trabajar gracias a las enseñanzas que tuve de inicio con ella, porque con ella fue mi primera formación en el área, a dosificar, a buscar objetivos, a buscar cambios celulares y como tal, pues generar un beneficio en mi paciente. Entonces, para mí, en lo personal, sería el calor y más específicamente, en este caso, la radiofrecuencia. Bueno, pues vamos a seguir porque ya nos queda como también no tanto tiempo, entonces ya te dejo
ya con las preguntas, si van saliendo las voy pasando, si no, bueno, adelante, seguimos. Correcto, gracias, Uriel. Entonces les decía yo, por ejemplo, hablando de esta área que tiene que ver, está relacionada con el área dermatofuncional, el manejo de edema, las secuelas que puede provocar el edema en el tejido, también son áreas importantes que el fisio puede abordar. Dijimos, es importante tomar en cuenta que hay como subespecializaciones, ¿no? Que de repente requiero la participación de alguien que esté más concentrado en esa área, o de un personal médico que me ayude a comprender el origen, por ejemplo, de esas alteraciones. No siempre lo voy a poder resolver yo, eso es algo importante, y a lo mejor no siempre va a estar en mi competencia dictar un tratamiento que solucione. Eso no lo debemos de olvidar. Siguiente, por favor. Hablando, por ejemplo, y que es donde entra mucho en boga o en debate, ¿qué tan funcional puede ser, por ejemplo, trabajar con celulitis o lo que conocemos como PF, trabajar con estrías, por ejemplo? Y simplemente es como tal delimitar o saber la evolución de este tipo de alteraciones. Pensando, por ejemplo, en el caso de la celulitis, lo que vengo manejando desde hace ratito, ¿no? Presenta signos evidentes, síntomas en el paciente y además una evolución. Eso me hace pensar que no es simplemente como tal el que se vea bien o el que se vea mal, sino que detrás de la acumulación, de la hipertrofia, de la hiperplasia, del adipocito que se está presentando en la zona, la persona puede tener alteraciones vasculares, alteraciones sensitivas, y entonces ya la grasita no va a jugar como un papel de se ve bien o se ve mal, sino está atacando directamente la función de un tejido. Sí o sí, tengo que resolver ese asunto. Entonces, hay que buscar como tal ese objetivo. De que lo tiene nuestro trabajo y nuestro tratamiento, lo tiene. Y en el caso, por ejemplo, particularmente de las estrías o de la presentación que se da a nivel del tejido, pues sabemos que hay una ruptura, por ejemplo, en la dermis, y esta ruptura me trajo cambios vasculares, cambios inflamatorios, otra vez, signos y síntomas, que pueden ser tratados y que pueden mejorar la condición del tejido. Más, volvemos al punto, cuando a lo mejor esta condición, aquí sí nos podemos ir con lo que comentaba hace rato Uriel, con la parte de actividades y participación, sí me está limitando que una persona se integre a algo que era cotidiano para ella, o algo que resulta tan simple como un gustito o una necesidad, ¿no? De poder mostrar esa zona sin que se sienta intimidada, sin que se sienta incómoda. El no poderlo hacer repercute en la participación, repercute en sus actividades y limita la función. Entonces, también es una competencia fisioterapéutica en la que podemos intervenir. Siguiente, porfis. Y, ¿por qué no? Vamos a decirlo, ¿por qué no? Sí podemos trabajar aspectos que a lo mejor pues son propios del envejecimiento, son propios del cambio que va a tener el cuerpo como tal. Lo importante en este punto es que el manejo de este tipo de afectaciones se lleva a cabo con agentes físicos. Y el único personal capacitado para manejar agentes físicos es un fisioterapeuta. Entonces, por ejemplo, necesitamos que alguien que sabe de la interacción biológica del agente físico con el tejido lo aplique, porque si no, no estamos siguiendo un objetivo, no estamos persiguiendo como tal un cambio en la estructura funcional y no tendría como tal un objetivo fijo, como les estoy diciendo, el que alguien más que no sabe de esto ponga algo por ponerlo. Esta área es la que generalmente tenemos como siempre en dilema, pero el uso de los elementos para este tipo de tratamientos o afectaciones, por ejemplo, tienen como tal que ser intervenidos por un fisio. Siguiente, por favor. Quería llegar a esto porque hace ratito lo comentaron. ¿Qué puede usar el fisio para su tratamiento? Principalmente lo que aprendió, lo que sabe. El relacionar signos y síntomas, el saber cómo se comporta el tejido que estamos trabajando, con qué elementos puede intervenirlo y con qué resultados es lo más importante. El tener muchos equipos no asegura que un tratamiento sea eficiente en cualquiera de las participaciones que vimos ahorita.
El que yo tenga 20 equipos, el que le aplique los mismos 20 equipos, no me va a asegurar que se vaya bien, que se vaya logrando el objetivo funcional o el objetivo estético que se había planteado ese paciente, si no va determinado previo por un razonamiento clínico. De ahí en fuera, siguiente, por favor, puedo decir que tenemos una amplia gama de tratamientos. Podemos tener desde herramientas mecánicas que me ayuden con algunas complicaciones que pueden generarse por un tratamiento médico, el uso de agentes físicos, dijimos, tanto térmicos, mecánicos, me van a ayudar como tal a poder mejorar la condición de mi paciente. Sin embargo, es importante que yo sepa qué necesito o qué quiero trabajar y para qué me sirve. Decíamos, la fisiodermatofuncional no es la aplicación de una técnica, porque técnicas vamos a encontrar muchas y en algún punto, por ejemplo, en contradicción con alguna parte de evidencia o con aportes clínicos que haga algún personal de la fisioterapia que lo maneje. Lo importante es que nosotros dictaminemos en base a lo que estoy viendo, a lo que estoy revisando como tal en mi paciente, lo que estoy examinando y en base a un diagnóstico fisioterapéutico acertado. Siguiente, por favor. El objetivo como tal, y eso es en todos los ámbitos de la fisioterapia, es que yo pueda prevenir. Siempre estamos acostumbrados a curar. Ya que no hay remedio, yo intento hacer algo y entonces el tiempo de tratamiento puede ser mucho más largo. Entonces, necesito como tal cambiar ese chip. Voy a prevenir, voy a trabajar antes de que algo venga. Y en caso, como suele ser más comúnmente de que no pueda prevenir, voy a buscar que mis tratamientos vayan enfocados a favorecer procesos de curación, a disminuir complicaciones, a que el tejido se rehabilite y se recupere tanto en estructura como en función. Eso es el objetivo como tal de la fisioterapia dermatofuncional, ¿sale? No está, siguiente por favor, no está mal cuando hacemos nuestros tratamientos que yo le ponga 2, 3 equipos, no está mal, si lo necesitas se lo puedes poner. Necesito saber qué estoy haciendo y qué estoy buscando al aplicar 2, 3, 20 equipos, lo necesito saber, es fundamental. Que la técnica, que lo que yo le estoy aplicando, pues tenga el procedimiento correcto. Si yo quiero emplear una nueva técnica, pues a lo mejor voy a tener que comenzar un protocolo de investigación y aventarle a mi paciente todo el proceso de un consentimiento informado, saber que está sujeto a un estudio, tener el apoyo de una institución que me respalde, ¿ok? Mientras yo sepa qué estoy haciendo, utilice mi razonamiento clínico y tenga la aplicación de una técnica con un objetivo en claro y que yo vea resultados, eso está también bastante bien. ¿Qué también es bueno? Pues que si yo sé que eso no lo puedo hacer, que si no lo sé hacer, que si no tengo las herramientas que requiere como tal esa intervención, pues le diga a mi paciente tengo estas limitaciones y lo derive a un profesional que esté especializado en esa área. Eso también es correcto. Ese es el mejor tratamiento que también podemos dar. Cuando yo no sé, decirle y ser claro para que lo pueda obtener justo así es que esta área está creciendo y va a crecer. Cuando yo derivo con alguien que se encarga de esa área y que me puede dar resultados. Ok, Dafne. Oye, siguen llegando preguntas. Hace ratito preguntaron que si era una opción el utilizar la magnetoterapia dentro de la dermatofuncional, o sea que si se utiliza. ¿Con qué objetivos? Hay que, o sea, en general puede ser una herramienta más. La magnetoterapia tiene el beneficio de generar un cambio a nivel celular y metabólico. En lo particular, yo no la uso, pero sí acelera procesos de regeneración de tejidos. Entonces, sería bueno saber, por ejemplo, qué objetivo se persigue para ser como más específicos, en decir si se puede, no se puede, cómo lo vamos a utilizar, una dosificación también un poquito más clara para poderlo hacer. También preguntaban sobre si la celulitis infecciosa era solamente aquí dice, el abordaje terapéutico en celulitis infecciosa, ¿necesita más un abordaje más enfocado en el medicamento?
Mira que cuando estamos hablando de un proceso infeccioso es necesario que tengamos el apoyo del médico de cabecera para como tal erradicar esta infección. Sin embargo, recientemente ha habido tratamientos que tienen que ver con fotobiomodulación, implican como tal luz, láser, que apoyan como tal digamos, la activación de este medicamento que se está dando. Hay que ver, por ejemplo, si ese medicamento, pensando en una herida, cosas así, puede ser como tal estimulado en su función por estos elementos. No es que solamente sea más enfocado, sino que necesita ese abordaje, ¿no? Necesita distintos abordajes después de que la lesión o que el tejido ya erradicó la infección, pues a lo mejor sí ya puede haber una intervención diferente, o durante ese proceso de curación, pues revisar si es candidato, por ejemplo, a algún tipo de apoyo biológico por parte de la fototerapia, por ejemplo. También preguntaban hace ratito de los pacientes con problemas circulatorios de las varices, me parece. Entonces, decía algo así como si estaba contraindicado aquí está, los pacientes con problemas de varices son contraindicados para la termoterapia y qué tratamiento se les recomienda a estos pacientes. Mira, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene varices, estamos, ya al verlo de forma notoria, estamos encontrando una alteración de una insuficiencia venosa. Entonces, esta insuficiencia venosa tiene que ser abordada primeramente por el especialista en el área, un angiólogo, y posterior a eso, sí podríamos, por ejemplo, trabajar con algún tipo de ejercicio, actividad, compresión, que pudiera como tal disminuir estas zonas inflamadas que se están viendo. Particularmente ponemos como una precaución el manejo del calor, porque sabemos que hay elementos dilatados que podrían tener fragilidad capilar y entonces provocar algún tipo de derrame, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí habría que tener precauciones y saber más de la condición de ese paciente. También preguntan, ¿en qué repercute el tratamiento entre de un paciente y otro? Sí, ¿en qué repercute el tratamiento de un paciente y otro? Pues, me suena un poco extraña la pregunta, sí, pero... yo creo que depende mucho de a qué enfermedad o a qué patología nos estemos llevando. Hay que tomar en cuenta que ningún comportamiento, aunque tengamos el mismo diagnóstico, va a ser igual entre un paciente y otro. Va a depender desde el apego de indicaciones, desde la disposición que tenga ese paciente. Dijimos hace ratito antecedentes heredofamiliares, antecedentes genéticos. Entonces, aunque lleven lo mismo, estén yendo al mismo tiempo, se encuentran en la terapia, podrían tener diferentes alteraciones y diferentes complicaciones, para bien o para mal. Ok. Oye, Dafne, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue Fisio 101. De verdad fue un gusto poder que nos acompañaras, que resolvieras muchas dudas y estoy seguro que de aquí ya salieron muchas personas que están muy interesadas en el área. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras dar unas palabras antes de terminar. Muchas gracias, un gusto poder haber estado aquí con ustedes. Por ahí les dejé mis redes, cualquier duda, cualquier consulta. Yo estoy en la Ciudad de México, aunque estemos de lejos, un mensajillo, seguramente lo responderé y podremos hablar sobre el tema o más, o profundizar todavía mucho más, aclarar dudas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue otro miércoles más de Fisio 101. Hoy hablamos de fisioterapia dermatofuncional. La siguiente semana ya está Angie de regreso acá en el programa con nueva información. Van a hablar justo del paciente pediátrico y qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa con el paciente pediátrico. Entonces, esto fue Fisio 101. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Dafne. Bye, bye.